Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Camino Dev. Mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript. Y mi nombre es Lino Montaño, soy backend developer en JavaScript. Y tenemos a un gran invitado que hizo una app de Corona Bingo, que es Cristian. Cuéntanos un poco, Cristian, quién es, a qué se dedica. Hola, bueno, mi nombre es Cristian, como me presentaron los chicos. Soy front-end developer, es como me caracterizo. Si fuéramos a, no sé, a los tecnicismos diría que soy full stack, pero la verdad es que me apasiona mucho más el frontend y me dedico a hacer exclusivamente frontend desde hace unos 3 o 4 años, más o menos. En años anteriores solía programar en .NET, en C Sharp. Y nada, bueno, eso es lo primero que me nace decirles acerca de mí. Cuéntame, ¿cómo es esos primeros pasos en la programación? ¿Cómo fueron? Pues, no sé, ¿cómo empezaste, mejor dicho? Fue literalmente de pura casualidad. En el último año del colegio, cuando pasa esa parte donde te preguntan qué es lo que querés hacer de tu vida, básicamente, el profesor de lengua, me acuerdo, de lengua y literatura, mencionó que un sobrino, no recuerdo qué era, estudiaba o hacía cosas con computadoras y él como buen profesor de lengua no tenía mucha idea acerca de qué era lo que hacía, pero hacía cosas con computadoras y mencionó una universidad que es muy conocida, que es la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional de acá de Buenos Aires, que tiene muchas sedes regionales y demás, es muy conocida en Buenos Aires, y tenía una sede muy cerca de donde yo iba al colegio. Y nada, estaba en octubre, digamos, de ese año, que creo que era 2007, sí. Estaba en octubre y dije, bueno, o sea, mi default era como lo que un poco hace quizás todo el mundo, decir, bueno, iba a estudiar medicina, pero no estaba convencido de que iba a estudiar medicina, era como, no sé, probablemente ustedes me entienden, cuando uno es chico, no sé, abogacía, medicina, y yo estudiaba en un secundario que tenía orientación de ciencias naturales, entonces era como, bueno, un poco lo que venía haciendo, pero la verdad es que no estaba seguro y sí me interesaba mucho la parte de computadoras, pero la verdad es que nunca había tocado nada y ya tenía 17 años, o sea, tenía una compu en casa, no tenía internet y jugaba con la compu, hacía lo que podía, sin internet, o sea, como no hay muchas cosas que podías hacer. Y bueno, me anoté como en el ingreso en ese octubre y dije, bueno, como voy a ver si me gusta, y si me gusta, sigo, si no me gusta, en febrero me anoto a medicina y arranco el año como normal, digamos, de mi plan, si le podíamos llamar plan, ¿no? Original. Bueno, y la conclusión de eso es que me encantó, aunque incluso en ese momento no programé, o sea, hacía diagramas de flujo, digamos, de nada, el rombito, las condiciones, Puro iteraciones. pseudocódigo. Sí, o sea, pseudocódigo. Ni siquiera llegué a programar, pero me gustó, no sé, me llamó la atención y seguí. Y fue un paso como en la dirección correcta, digamos, porque hasta el día de hoy sigo programando, así que ya pasaron muchos años, como 13 años, 12 años de eso, y acá estoy. Pero fue literalmente por casualidad. Pero bueno, esas casualidades de la vida son las más interesantes y mira dónde estás hoy en día. Sí, sí, sí. Pero, Cristian, cuéntanos, entonces, bueno, empezaste en la universidad con esto, pero empezaste por medio de pseudocódigo. Entonces podríamos decir que tu primer lenguaje de programación fue, digámoslo, en papel, más o menos, y en diagramas. Pero después de eso, ¿cuál sería ese primer lenguaje que te dijo, por esta me voy y sigo mi carrera? No sé si tuve ese clic particularmente. Y como les decía, yo arranqué, o sea, digamos, como para ponerlo en la línea de tiempo, en este octubre de 2007, lo que sea, y tardé como un año en efectivamente escribir una línea de código, digamos, como en el segundo cuatrimestre de la facultad, recién tiré mi primer línea de código C, que fue el primer lenguaje que usé. No, salvo con JavaScript, digamos, nunca me pasó como de querer demasiado, viste, como de sentir no sé, como un amor muy fuerte con un lenguaje de programación, pero recuerdo que me gustó mucho.
y me sentía como muy poderoso, digamos, como no sé, poder de repente crear archivos en el disco y guardar mi propia agenda de contactos, que la trabajabas con la terminal, digamos, y con los números, y era como, hasta el día de hoy todavía esas cosas me sorprenden, como que nunca me dejó de tener ese amor como de niño, ¿viste? De sentir que estás jugando, de sentir que estás creando algo que no existe. Eso me parece como lo más poderoso y lo más lindo que no hay que perder del hecho de programar, ¿no? Y nada, pero si te tendría que responder esa pregunta, yo diría que es C, digamos, las primeras cosas que hice en C y en C++, al poquito tiempo, digamos, como que un lenguaje te lleva al otro en esa carrera, fue de lo que más recuerdo, que más me gustó de ese momento, digamos. Me gustaría mucho volver a ese momento. Qué bien, qué bien. Tocando ese tema pues, de la universidad, en este momento sabemos pues, que eres como un líder o prácticamente como un coorganizador de comunidades. En ese momento perdón, de la universidad, ¿existían las comunidades? ¿Ya hacías parte? O si no hacías parte, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en ese momento hubieras conocido de pronto las comunidades? No sé. No, en ese momento yo no conocía absolutamente nada. De esto no tengo como idea o mente, o no tengo fechas en la cabeza, pero más o menos cuando mi primer trabajo, más o menos creo que fue en 2012, como C# developer, fue mi primer trabajo como programador, y mi primer meetup al que asistí, digamos, como a ir a un evento, fue principio de 2015, más o menos, y ya hacía como 3 años que programaba, y fue un meetup de JavaScript, ni siquiera era de C#, digamos. Pero bueno, en ese tiempo, o sea, para ese momento, para 2015, estaba queriendo aprender frontend, porque de nuevo, así como escuché al profesor de lengua, escuché a un líder que tenía en mi primer trabajo que me dijo: tenés que aprender programación web, tenés que aprender a hacer algo con esto, no te quedes solamente con C#. En esta idea de complementar lo que vos sabés, de trabajo de backend, ni siquiera trabajaba en backend, hacía aplicaciones nativas de Windows. Pero bueno, digamos, era un conocimiento que lo podría llevar a backend, aprender frontend, digamos. Entonces, en eso empecé a ir a los eventos, y la verdad es que me hubiera gustado mucho poder meterme en el mundo de las comunidades desde mucho antes, digamos, ya sea para profundizar más conocimiento de C# que tenía, que en ese momento, ahora siento que lo olvidé. Pero nada, digamos, como los años me llevaron un poco a eso. De igual manera, no sé si para ese momento en el cual yo empezaba a trabajar estaba tan fuerte seguro que no, pero no sé si existía este concepto de meetups y de la gente juntarse a compartir conocimiento. Creo que más que nada por el mundo Microsoft y qué sé yo, que es una tendencia que viene cambiando y que ustedes la conocen. Antes era mucho más como del libro y de la especialización y del conocimiento específico y de un montón de cosas más que no eran que no se compartían tan a viva voz como pasa hoy con otras tecnologías. De hecho, yo creo que muchas de las tecnologías Microsoft, por poner un nombre y porque es algo que a muchas personas les pasó en su carrera profesional, hoy en día están mucho más abiertos y abiertas a compartir el conocimiento, pero creo que eso es una consecuencia de haber visto que todo el resto de lenguajes, más que nada quizás por JavaScript, me nace decirlo, se vio esa tendencia de que está bueno compartir, de que está bueno juntarse, de que la experiencia suma mucho, de que no es solo programar, de que se valora mucho la habilidad de adaptarte como profesional a un nuevo lenguaje, a solucionar problemas, y no tanto a conocer un framework de C# para solucionar autenticación o acceso a base de datos, ¿entendés? Como cosas súper, súper específicas. Pero nada, el mundo cambió desde ese punto de vista. Pero lo cierto es que cuando yo programaba, tengo la sensación o recuerdo que no había tantos lugares donde poder compartir como si lo tenemos hoy, con otros lenguajes o con la web en sí. Hace mucho tiempo se viene el boom de las comunidades y todo eso. ¿Qué hubiera pasado si hubieras conocido
desde la universidad, las comunidades, ¿crees que hubieras tenido un mayor impacto y hubieras relacionado más a tu carrera? Sí, sí, definitivamente. Porque lo más importante, o por lo menos lo que siempre intento cuando voy a un evento, o ahora, bueno, con la cuestión de la pandemia, cuando miro un Twitch o cuando miro algún meetup por YouTube o lo que sea, lo que intento es quedarme con la idea, con la manera de resolver un problema y no tanto con las líneas de código, pero esto lo digo como desde un sentido más de profesional experimentado, entre comillas, que podés captar qué es lo que te sirve para tu vida profesional. Yo cuando empecé a ir a estos meetups de JavaScript, literalmente nunca había escrito una línea de código en JavaScript e iba a los meetups de Angular encima, eran. Pero, digamos, como mi objetivo era llevarme algo, digamos, aprender algo. Sabía que con JavaScript podía, por ejemplo, hacer que al escribir en un input de texto, una lista se pueda filtrar, digamos. Después no importa el tecnicismo de cómo. Esto lo miro hoy en perspectiva. En ese momento ya lo pensaba, pero no tenía el conocimiento técnico para darme cuenta de qué valioso era esto que estaba aprendiendo. Pero digo, yo me iba de ese meetup habiendo visto que alguien había hecho eso. Y esa apertura, digamos, de cabeza, de mente, de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué le salió a esa persona, qué no le salió a esa persona, es lo más valioso de llevarte de un meetup, digamos, porque la verdad es que es muy ingenuo, digamos, pensar de que al ir a un meetup de, no sé, de Haskell, vas a aprender Haskell. O sea, te vas a quedar con una impresión, pero en definitiva después es como cada quien aprende a su ritmo, mira tus tutoriales, hace cursos por donde quieras, es como arma vos tu línea de aprendizaje. Pero lo que sí está bueno y que no vas a poder obtener de otra manera es la experiencia de otra persona contándote eso. Ese ítem es lo que a mí me interesa mucho de las comunidades, ¿no? Como que no me interesa quién sos, no me interesa tanto tu experiencia profesional, me interesa tu experiencia usando de lo que me estás contando. Me parece como muy altanero lo que estoy diciendo, pero digo, como en el sentido de escuchar tu charla, nada, contame con qué te peleaste, qué aprendiste, qué es lo que más me va a servir, digamos, como que el hola mundo de los frameworks y de esas cosas está bueno para abrir el juego a más personas, pero desde el punto de vista como profesional me interesa mucho como de, no sé, si vas a hacer una caja de búsqueda para filtrar una lista, decime qué no debería hacer, o qué aprendiste, o por qué no te conviene hacer esto, por qué no te conviene hacer lo otro, porque yo capaz no estoy usando Haskell, estoy usando Vue.js, digamos, pero sé que no tengo que hacer X cosa que a vos te pasó, digamos, como que siempre intentar entender el origen y el motivo de las soluciones, más que las líneas de código en sí, es lo que creo que hace muy rico, digamos, a la comunidad y al compartir la experiencia en sí. Y eso fue lo que siempre me motivó de participar, ir y que me siga gustando ver meetups y ver cómo la gente da charlas y ese tipo de cosas, digamos. Intento buscar eso. Entiendo. Me gustaría mucho que tocáramos como ese tema o el enfoque que nosotros buscamos mucho es de orientar mucho a la gente. Por eso me gustaría saber cómo se dieron tus primeros pasos para conseguir el trabajo, para tu primer empleo. Recuerdo que en ese momento me hice un LinkedIn. Estamos hablando de 2012, ¿no? Me acuerdo que me hice un LinkedIn y apliqué simplemente a un trabajo. Digamos, como que no es una historia que creo que anecdóticamente tenga mucho para contar, digamos. Me pasó de haber terminado, ni siquiera terminé en realidad la carrera que estaba estudiando, obtuve un título intermedio a los 3 años y después los otros 2 que me faltaban, hasta el día de hoy nunca los hice y probablemente nunca los haga. Pero bueno, digamos, llegó un momento en el cual sentía que ya podía trabajar. Desde el primer día podía trabajar, quizás como programador, pero bueno, me sentí apto a partir del segundo o tercer año. Me hice un LinkedIn, apliqué a algunos procesos y me acuerdo que en uno solo, que fue en el que terminé quedando, como que nada, se encontró eso de no tengo experiencia,
recién estoy terminando de cursar esta parte, esto es lo que sé, y encontré a alguien que eso le servía, digamos, y fue mi primer trabajo, que no duró mucho, o sea, que fueron creo que 6 meses, 7 meses, pero obtuve como la palabra, que era lo que mencionaba antes, obtuve la palabra de un líder que me dijo, está bueno lo que sabes, intenta complementarlo con programación web, y bueno, y ahí ya se desprende toda la otra parte de la historia de cómo me metí con JavaScript y demás. Sí, quizás son más ricas, o más ricas en el sentido de hubo un poco más de algo para contar en mis próximos trabajos, en términos de que por organizar y por moverme mucho en la comunidad, conocí a mi futuro líder en otro trabajo que me vio dar una charla y por eso que compartí, él se enteró, él quería hacer algo como lo que yo conté en la charla, entonces como me ofreció básicamente formar parte de ese trabajo en lo que fue un próximo trabajo mío, digamos, como que siempre a partir de que empecé a ir a los meetups y trabajar en la comunidad, participar en la comunidad, pasaron buenas cosas con eso. Eso sí, es como algo que, nada, siempre me llevó a buen puerto, digamos. Súper bacano, Cristian. Pero entonces, tu primer trabajo, digámoslo, fue en C Sharp, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo fue cambiar, ya que fue una influencia desde tu líder para que te cambiaras también a la parte de JavaScript? ¿Cómo fue ese cambio de C Sharp a JavaScript? Cuéntanos esa transición y si fue fácil, difícil o se te hizo súper fácil. Me costó bastante, me costó un montón, digamos, porque más allá de que creo que, digamos, como con esta cosa intrínseca que tiene JavaScript, de que es difícil, no importa de dónde, qué lenguaje venga, siempre como que tenés que desaprender para aprenderlo. Lo que a mí me pasó es que yo hice ese cambio sin tener demasiada experiencia profesional. Entonces, como que nada, al mismo tiempo que iba aprendiendo a trabajar profesionalmente, hice un poco ese cambio, digamos. Este líder que te mencionaba en este primer trabajo de 6 meses me dijo que estaría bueno que enfoque mi esfuerzo en seguir aprendiendo un poco de C Sharp, pero que empiece a abrir el juego a intentar ser full stack y a intentar aprender lo que en ese momento se le decía programación web, hoy en día le decimos frontend, digamos, pero no estaba formalizado ese término, y me terminé yendo de ese trabajo a uno que me dijeron, porque ni siquiera era seguro, me dijeron de que si aparecía un proyecto web, yo iba a poder trabajar en ese proyecto, porque yo me cambié de trabajo literalmente porque en donde estaba no iba a poder participar, no tenían ningún proyecto que involucre algo de tecnologías webs. Entonces, como que yo me cambié diciendo, yo sé hacer C Sharp y entiendo que la gente me valora profesionalmente por lo que sé de C Sharp, pero yo no quiero trabajar más con C Sharp. O sea, como está bueno, complementa lo que sé, pero yo quiero trabajar con gente que sepa más de web. No, lentamente quiero ir dejándolo C Sharp. Esto, nada, a menos de un año de haber empezado a trabajar profesionalmente con C Sharp, pero era algo que lo sentía, que me gustó mucho. Y nada, o sea, junto con eso, conocer los meetups y de alguna manera con todos los cursos y cosas que venía haciendo, fue un camino del cual nunca más volví. Digamos, de hecho, hoy como no me siento, no podría escribir C Sharp hoy, como que fue tanto el paso que incluso estos proyectos, que algunos, los primeros proyectos que empecé a trabajar en web eran como medio híbridos, en el sentido de había un CMS o algo que estaba hecho en C Sharp, que capaz algo podía tocar, pero en general como que quedaba para otros compañeros, y yo era el único que me podía más o menos encargar de hacer algo de frontend. Y estamos hablando de las primeras cosas que hacíamos, ¿no? jQuery, colapsar una sección para que se muestre otra. Y era todo un día para intentar hacer eso, digamos. Pero bueno, o sea, el acceso al conocimiento de JavaScript en particular, a lo primero era bastante escueto y era muy difícil aprender a masterizar cosas porque no había tanto conocimiento disperso por internet como sí lo hay hoy. Que ven tocando ese tema como del aprendizaje y de JavaScript, ¿qué ha sido eso más, eso, como eso de JavaScript que se te ha sido como más difícil
Y de pronto ese consejo que daría sobre cómo aprender JavaScript a alguien que apenas está empezando. Em, Esto siempre me pasa, tengo como una, no sé, como que siempre le tengo rechazo a decir esto es lo que tenés que hacer, digamos, como que me gusta como contarlo desde el punto de vista de qué es lo que me sirvió a mí, porque es literalmente lo que me sirvió a mí, a otra persona lo puede animar, le puede servir, y como me gusta contarlo como de esa manera, que es lo mismo que me está diciendo vos, pero como no sé, me Sí, gusta sí, pensar un sí. poco así. Lo que yo hice fue practicar mucho. Siempre fue como mi único secreto, digamos, como meterle horas extras eh, que a nada, a la larga terminaban dando su fruto, digamos. Yo, si me tendría que definir, diría que soy una persona que aprende lento y que aprende mucho por prueba y error y mucho por terco. Entonces, un poco tengo tengo la iniciativa de combatir eso, justamente, nada, si soy terco aprendiendo, bueno, voy a ser más terco intentando aprenderlo. Entonces, como que siempre combato esa idea y siempre fue lo único que hice como para intentar aprender, digamos. Nunca me llevé muy bien con el libro de programación y con demasiado contenido estructurado, como que siempre, hasta el día de hoy me pasa, quiero aprender React, por ejemplo. Bueno, voy a buscar una idea, un proyectito que me gustaría hacer y le meto React, no importa, digamos, que no es algo que probablemente vea la luz, pero me va a servir para intentar aprender y agarrarle cancha. Y de hecho, como si lo miro en estas cosas que les decía, como mis próximas experiencias profesionales fueron un poco más divertidas, cuando, por ejemplo, fui a trabajar a un lugar donde se usaba Angular. Nunca había trabajado profesionalmente con Angular, pero sí hacía un año y medio que venía trabajando en proyectos personales con Angular. Y lo mismo pasó con React. Como que sumé un año de experiencia de hacer freelos, de trabajar freelance y de proyectos personales, y eso suma mucho, digamos. Y capaz sí, no tenía como el conocimiento, no era Ken Dots de React, pero le agarraba la mano, y si no, otra manera no hay. Y eso, yo cuando lo veo en otra persona, esto no lo digo como para que sea como para vanagloriarme a mí, pero yo valoro mucho cuando una persona dedica de su tiempo, que podría estar haciendo otra cosa, en intentar aprender una herramienta, porque yo lo veo en mí, soy súper terco de aprender y me cuesta un montón y me peleo y puteo, insulto y demás, pero es la manera en la que más me hallo para poder aprender, y ese es el único secreto que tuve a lo largo del tiempo, digamos. Si es algo que diría como a favor mío, es que siempre practiqué un montón, digamos. A lo largo de todos los años hubo muchas cosas que desistí, que me parecieron súper difíciles hasta hoy en día. Tardé 6 meses en poder hacer un mini servidor usando Express y Node, la primera vez que usé Node. Pero nada, como son esas cosas que a la larga están buenas. En C# me llevaban 2 minutos en ese momento, con Node tardé como 6 meses. No entendía. Nunca había pensado en request HTTP, digamos, como que .NET resuelve todas las cosas mágicamente, que, o sea, te para en un nivel de abstracción mucho más arriba, pero en Node en ese momento, y hasta el día de hoy, quizás como que estás mucho más en la nada misma, entonces necesitas mucho más conocimiento base y es mucho más difícil llegar a algo de la calidad en la cual con iniciar un proyecto en C# lo tenías. Entonces tuve que desaprender mucho más. Entonces, como que siento que lo de la facultad no me sirvió, o sea, me sirvió un montón, pero digo, como en términos de la línea de código que escribí, tuve que desaprender lo que había aprendido de objetos y un montón de cosas para poder aprender JavaScript. Y no hubo otro secreto que practicar. Ese diría que es mi secreto, como hacer, practicar, intentarlo, chocarse, pelearse, y nada. Y como muchas cosas de la vida, una vez se termina quedando con, che, qué bueno que hiciste esto, qué bueno que te salió esta otra. Sí, pero mirá, atrás mío están los otros 30 que fallé, que me salieron muy mal y que no los terminé, digamos, nada. Es eso, simplemente eso. Sí, es muy bueno cuando uno desaprende para volver a aprender algo nuevo. Y además,
lento pero seguro. Usted sabe que va a aprender ese lenguaje y va a hacer por, por lo que tú te quieres encaminar. Sí. Cristian, cuéntanos un poco cuál ha sido esa entrevista que más te ha gustado y que más te ha impactado. Es una muy linda pregunta. Estoy como entre dos. Que No, me, que me pero gustaron, que me si gustaron quieres mucho por comenta cosas las diferentes. dos, no hay problema. Si quieres Cuente comenta las las dos dos. Sí, anécdotas. sí. Una me gustó mucho porque no tuve que programar, porque Ajá. fue como una entrevista mucho más hablada, donde me preguntaron un poco acerca de mi experiencia, no fue una sola entrevista, fueron como un proceso en realidad diría, en el cual se interesaron mucho sobre cuál era mi conocimiento base, hacia dónde yo me estaba proyectando, y en base a eso como que se pudieron hacer una idea de que era un buen fit o un buen profesional para sumar al equipo, digamos. Y siempre me quedó esa idea, supongo que, digamos, muchas personas nos quejamos a veces de cómo son los procesos y de cuánto te hacen programar y que un desafío, que a veces son muy difíciles y que no te dan un buen feedback y todo eso. Y siempre me quedó esta idea de, nada, ellos entendieron, me preguntaron qué hice, dónde trabajé, cuáles fueron mis proyectos, qué estudié y cómo me mantengo al día, y se hicieron una idea en la cabeza de qué tipo de profesional era y hacia dónde yo quería ir. Y después un poco en el medio, en el día a día, se complementa y se llena ese espacio, digamos. Y eso me quedó como de que, nada, no voy a decir, las entrevistas no deberían tener un challenge de código, digamos, no vamos a meter a todos los procesos en la misma bolsa, pero me gustó mucho cómo me vieron a mí, y cómo entendieron hacia dónde yo quería ir y cómo esas dos cosas se juntaron. Desde ese punto de vista, ese me gustó mucho. Y después el siguiente, que fue el de mi último trabajo, me gustó porque el desafío de código que me tocó hacer en ese momento era difícil, pero al mismo tiempo me gustó la sensación de que ya había llegado, hacía mucho tiempo atrás había intentado hacer un desafío parecido y había pifiado muy feo, y para ese momento sí fui capaz de resolverlo, y eso como que me sentí muy realizado porque dije, wow, después de un año, un ejercicio parecido no me había salido y no tenía ni idea de cómo poder resolverlo, y un año después me sentí tranquilo, sabía que era desafiante, lo pude hacer y entendí cuáles eran las cosas que podía mejorar para el día de mañana, digamos. Entonces, ese proceso también me gustó mucho desde el punto de vista de reconocer mejor qué es lo que sé y qué es lo que no sé. Y me pasó en la instancia de feedback de ese ejercicio que hice, que terminé yo descubriendo cosas que no sabía y que podía mejorar, que las personas que lo estaban corrigiendo no se habían dado cuenta que las podía mejorar. Entonces fue como, nada, como que me sentí mucho más preparado de lo que a veces uno se siente, ¿no? Porque es normal como tirarse abajo, estar un poco a la defensiva y tener una autoestima como muy baja, y sentirse muy juzgado, y en ese momento como que, nada, como que me valoré un poco más a mí mismo de, capaz sabes un poco más de lo que crees que sabes, es como no te tires abajo, tenete un poco más de confianza. Y me gustó mucho también de haber descubierto eso. Lo cierto es que no tengo esa actitud o iniciativa que tienen otras personas de hacer muchos procesos de entrevista. Yo les escapo, y no me gusta hacer procesos por hacer y nada, digamos, pero es simplemente de cómo soy yo. Entonces, los pocos que tuve, nada, como que fueron experiencias como que me fueron marcando, y de las cuales las recuerdo muy bien, digamos, porque no hago entrevistas por hacer o por el simplemente hecho de practicar. Eso quizás se contradice un poco con lo que dije antes, ¿viste? Como de practicar y de hacer y demás. De Con practicar. las No, entrevistas es una excepción. pero es diferente. Yo creo que practicar cuando uno quiere es bueno porque uno se motiva, pero cuando te hacen una entrevista, también creo que esa presión
a veces desmotiva o ese feedback, o me pasa mucho que envías la prueba y una vez requiere ese feedback, una vez la hace como para saber más o menos cómo me siento, y pasan 2, 3 meses y no envían prueba y no dicen nada, y no es como que, pero me fue bien, me fue mal, ¿qué pasa? Yo creo que cambia mucho, sí, sí, sí es bueno practicar, pero cuando uno quiere, para mí me parece como bien Sí. así. Ok, sabes que tocando un poquito como esto de los trabajos y de las entrevistas, me gustaría mucho saber cómo fue ese proceso en Acámica. Ese proceso de Acámica es el que le decía en el que me juzgaron mucho por lo que sabía y hacia dónde quería ir, digamos, Okay. en el cual no tuve un ejercicio de código o literalmente no se interesaron tanto en nada, como en lo que sabía o en nada. Y por eso fue uno de los trabajos, digamos, al que le tengo más cariño de todos los que tuve, ¿no? Porque fue un lugar donde tuve una curva de aprendizaje muy alta, porque, no sé, quizás me arrepiento de decir esto, pero como que está bueno que vos entres a un lugar sabiendo lo que sabés, entendiendo hacia dónde querés ir y que un trabajo te ayuda a potenciarte, ¿no? Y ese trabajo, para mí, en lo que es mis años de profesional, fue el lugar donde yo creo que tuve un salto, digamos, de conocimiento, ¿no? Porque nunca había trabajado con un framework de JavaScript para hacer aplicaciones, siempre había trabajado en sitios web o en cosas muy estáticas con jQuery, y ese fue el lugar donde, bueno, empezar a pensar en una aplicación, en una single page application y con server-side rendering y nada, como manejar un stack ya con JavaScript y empezar a usar TypeScript y como que fueron muchas cosas en las cuales capaz vas tocando de oído y nunca había usado, pero sí fue un lugar muy escuela desde ese punto de vista, digamos. Y a mí eso es algo que como profesional siempre le voy a guardar cariño como eso, porque son los lugares donde a uno creo que le gusta trabajar, ¿no? Un lugar donde vos puedas aprender, donde te puedas desenvolver y donde se entienda sobre todo que no todo el mundo sabe todo, que no me pasó en todos mis trabajos, esta sensación de nada, ¿viste? A veces mucha gente cree que siempre tenés que ser él o la experta de algo, tenés que saber más de todo, y la verdad es que Acámica, al menos en ese momento donde yo estaba, se valoraba que seas mucho una persona que podías resolver un problema por medio de la tecnología, pero resolver un problema, digamos, hay muchos chicos y chicas que también trabajaban en ese momento y que resolvían los problemas de edición de video o creación de cursos y lo resolvían con como mejor les salía, con los recursos que tenían, digamos, y las mejores personas con las que he trabajado tenían mucho de esto, ¿no? De poder desenvolverse y de poder crecer con los recursos que tenían, digamos. Nada, porque Acámica no es la empresa más grande del mundo y tampoco es la más chica del mundo, digo. Es una empresa que tiene sus recursos como todas, pero sí, digamos, como manteniendo un buen clima de trabajo y dejando que las personas se puedan desarrollar, es un combo muy bueno y que a mí me sirvió mucho desde un montón de puntos de vista para poder crecer, digamos, y nada. De las mejores personas con las que he trabajado y que hasta el día de hoy incluso son amigos y amigas, eran personas que les encantaba resolver problemas más que, viste, ser la persona que más sabe de tal cosa. Eso es algo que al día de hoy, cuando tengo que juzgar un trabajo o un equipo, busco relacionarme con esa gente, ¿no? Que quizás si lo conectamos un poco es con esto mismo de lo que decía de los meetups de antes, ¿no? Como de, me interesa la experiencia, cómo resolves los problemas, y después hay que googlear la línea de código para hacer un filtro. O sea, todos lo hacemos, todas lo hacemos, y es así y hay que amigarse con esa idea. Pero sí, la experiencia te va a dar un poco de rapidez en el proceso y de entender qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Las líneas de código se googlean y se hacen y se retocan y va. No sé si es la mejor visión de cómo está bueno hacer software, no, digamos, no sé si estaría orgulloso, insisto, es como lo que a mí me sirvió y es como mi experiencia personal después de muchos años de programar, digamos.
Sí, es la metodología que trataste de implementar para poder llegar a hacer lo que hoy en día es, que es un full stack totalmente. Y esas metodologías son buenas para cuando uno las aplica para uno mismo y crecer profesionalmente. Sí, sí, completamente, completamente. Cristian, hablando un poco más de acámica, de pasar a ser un front developer a un mentor, ¿cómo se llegó a hacer ese paso de ser el desarrollador a ser el mentor de los cursos de acámica? Antes habías dictado algún curso o habías mentoreado o Había fue tu tenido primer... alguna que otra experiencia o de capaz, para mí todo está relacionado con todo, digamos, en el sentido de haber empezado a organizar meetups junto con amigos y amigas, me ayudó a pulir un poco lo que a mí me gusta como de hablar frente al público, digamos. Entonces como que sentí que era un poco y un poco, digamos. Al mismo tiempo de que me gusta mucho, por ejemplo, HTML, CSS y como lo básico de JavaScript, usar JavaScript vainilla, como que son de las cosas que me gustan mucho y siempre que puedo intento no usar React y hacer cosas como lo más simple posible. Entonces, siempre me pasó de que es contenido que me gusta contarle a alguien que no sabe, digamos, como que tenga ese primer chispazo y descubrimiento, como a mí me pasó con C en su momento, en esto que les contaba de la facultad. Me gusta verlo hoy en día con personas que tienen su primera experiencia programando con la web, que encima, nada, como no es lo mismo y como que me parece mucho más piola hoy en día el hecho de poder programar algo web que lo ves al instante, que no se compila y que muy rápidamente y que depende cómo lo veas, muy fácil, muy difícil, con mayor o menores problemas, es como la barrera de entrada, poder hacer algo que visualmente esté bueno y que te sirva, es mucho más baja que la que tenía hace 10 años yo haciendo cosas con C++, digamos, que nada, las podía ejecutar solamente en mi computadora y ya está. Y eso siempre me llamó mucho la atención. Literalmente no fue un paso como muy pensado, creo que en ese momento me habían ofrecido como si me interesaba hacerlo, quizás un poco porque me gusta, porque soy como soy, y fue un poco más un paso de, che, ¿te interesa? Nos interesa que como que seas una persona de la casa que está, nada, haciendo el curso, así como mantenía la plataforma de día y enseñaba después del trabajo, digamos, y era como una experiencia que a mí me copaba, digamos, desde el punto de vista de, como muchas cosas en mi vida, las probé, me gustó enseñar, no sé si digamos, como que no lo haría sostenido en el tiempo, no lo haría toda mi vida, pero fueron como 2 años en los cuales estuve involucrado en diferentes procesitos, en diferentes proyectos de aprendizaje y fue una experiencia que me enriqueció mucho, ¿no? De pulir cómo uno explica, de cómo poder expresarse, cómo llevar a palabras no tan técnicas a lo que uno sabe, cómo pensar analogías del mundo real, digamos, es un proceso muy bueno que te enriquece mucho como profesional, digamos. Nada, poder hablar con personas que no tienen tu misma experiencia, sepan más o sepan menos. eh, Nada, como que eso fue un poco la idea. Fue más de simplemente estaba ahí, fue, viste, el momento indicado, en el momento correcto y se dio. Y es algo que en el tiempo lo recuerdo como algo muy lindo que me pasó, que nada, insisto, por ejemplo, hoy estoy haciendo un proyecto con un chico que fue alumno mío hace 2 años y medio, digamos, nada, él hoy trabaja con tecnologías.net, pero lo que sabe de frontend y de JavaScript lo sabe porque yo se lo enseñé, entonces como que es muy lindo esa experiencia, digamos. Tocando, por ejemplo, un tema que me parece muy interesante, todos nos estresamos, todos nos complicamos y llegamos a un punto en que en el código queda muerto, que lo pensamos y no nos da. ¿Qué métodos utilizas, por ejemplo, para,
como para relajarte, no sé, de pronto te tomas un café y vuelves o apagas la computadora, no sé, algún método que utilices que de pronto te gustaría como compartir. Ay, siento que me da vergüenza decirte esto, pero es como muy, muy personal y de nuevo, de lo que me sirve a mí, me pongo auriculares, me pongo la música que más me motiva a todo lo que da y tomo mate. Y como que salgo de la compu y me pongo a caminar en el lugar donde me siento a trabajar, camino, intento pensar un poco lateralmente y si ya pasó media hora y la solución no me sale porque es algo que nunca hice y no tengo idea cómo resolverlo, me voy como a otra cosa mariposa, digamos. Me pongo a, no sé, a jugar un juego, a hablar por mensajes, pero como que me pasó hace tiempo cuando no pensaba como pienso ahora, que nada, darle vueltas a un problema hasta que salía era algo que en su momento me sirvió, pero nada, como que con el tiempo fui pensando como nada, si no te sale es porque no te sale. Y como anda y ya saldrá, digamos. Y me pasa mucho esto hasta el día de hoy de que capaz es como re feo porque juega mucho como con mi ansiedad, pero hay algo que no me sale e intento irme a dormir sin eso resuelto. Y me pasa que, nada, como no me puedo dormir y sigo pensando en eso, es como se me torna muy personal, como no puede ser que no te salga a hacer esto. Es como, no puede ser, no puede ser que no te salga, como que tengo mucho orgullo. Y al otro día me levanto y digo, nada, claro, o sea, tendría que haber usado esto y ya está, y lo resolvía. Y me pasa mucho de eso, digamos, de que tengo casos puntuales en mi cabeza que no les voy a contar, digamos, para no hacerlo muy largo, pero de cosas que me acuerdo de cuando estaba aprendiendo Node y todo eso, que nada, estaba capaz 3 4 horas solamente mirando la computadora, súper nervioso y googleando y no entendiendo por qué no me salía algo y no sé, me quemaba. No digo que hoy lo hago mejor, pero hoy intento como intentar olvidarte y después en algún momento va a pasar algo y lo vas a entender, digamos. Pero bueno, hoy me pasa eso un poco también porque estoy trabajando un poco solo y no tengo un equipo, digamos. Quizás si fuera parte de un equipo, quizás me pasa como de poder hablar con otra persona, poder contarle el problema y que me abran un poco la cabeza. Pero definitivamente lo que hoy no hago es darle 1000 vueltas o quedarme mucho tiempo con un problema que no lo resuelvo, digamos. Está bueno desafiarse al punto de vista de decir, bueno, me pongo un timer y digo, esto está bueno como problema aprender a resolverlo, pero si no me sale en media hora, no pasa nada, no voy a ser ni más ni menos desarrollador, reconozco que no lo sé, pregunto a alguien que tenga más experiencia o me voy a dormir y mañana veré qué pasa, digamos. Es como, no, hoy tengo menos paciencia como para pelearme o me reconozco débil más rápido que lo que lo hacía antes, digamos. Antes me pasaba mucho de quedarme enroscado con un problema. Súper, súper. Cuéntanos un poco, Cristian, ¿qué haces actualmente? ¿En dónde estás trabajando? ¿A qué más o menos estás relacionado? Si estás haciendo algún proyecto. Actualmente no tengo un trabajo formal, digamos, sino que más bien estoy haciendo proyectos freelance. Un poco por esto como de la cuarentena y demás, nada, creo que quizás es todo un efecto secundario de que cuando empieza la cuarentena me iba a ir de vacaciones y no me fui de vacaciones y como se extendieron mis vacaciones, digamos, y quedaron un poco ahí. Así que nada, empecé a hacer algunos trabajos freelance y hoy día como que estoy un poco más metido en desarrollar proyectos que me interesa a mí para poder aprender y poder hacer cosas como lo del bingo que mencionaban antes y al mismo tiempo algo que en definitiva me genere ingreso, digamos. Estoy como mitad y mitad entre esas dos cosas, como en seguir desarrollándome, pero al mismo tiempo haciendo proyectos que me den plata, porque si no, básicamente no No, funciona. no. Digamos.
No, no está bien. Me gustaría mucho saber, por ejemplo, quién ha sido como esa persona que te inspiraba a ser mejor o ese mentor. ¿Quién ha sido y por qué? En Acámica tuvo un líder Sherman, que capaz si alguien escucha esto lo conoce. En Acámica tuve ese líder que me marcó mucho porque, nada, es exactamente todo lo opuesto a mí, o por lo menos como yo lo veo a él, ¿no? Literalmente todo lo que se escuchó anterior, que yo dije de cómo soy, él es exactamente todo lo contrario, digamos, una persona súper metódica, que conoce mucho la teoría y se pregunta mucho el porqué de las cosas, que le gusta mucho la programación funcional, a mí me gusta también, pero la verdad es que me llevo medio a las piñas, digamos, como que no soy tan bueno, y él es una persona que, no sé, que conoce mucho de TypeScript y tiene mucha más experiencia que yo, y siempre fue como una persona a la cual hasta el día de hoy a veces recurro para preguntarle cosas que me rompen la cabeza, que no entiendo cómo poder hacerlas. Y él es una persona que siempre tiene una salida técnica para lo que vos le preguntes. Fue una persona, digamos, como que me inspira mucho de ver qué es lo que me falta a mí, digamos, de qué es lo que me gustaría tener de otras personas, digamos. Nada, como que quizás podría mencionar muchas otras personas que eran más como parecidas a mí, pero yo me quedo como con el que era más distinto a mí, porque justamente era el que más te hace crecer, digamos, como que con el que siempre tenés una opinión contraria, con el que capaz, que quizás a veces me pasaba con él esta idea de, viste, como bien hecho pero más lento versus como más rápido pero más iterativo. Entonces como que a veces yo era el que lo quería hacer mejor y él más rápido, o yo era el que lo quería hacer más rápido y él mejor. Entonces como que siempre a veces teníamos, digamos, como discusiones sobre cuál era la mejor manera de hacer algo en términos de lo que uno siempre quiere, como de que sea bueno y que te lleve el menor tiempo posible, de que el día de mañana lo puedas seguir trabajando y todas estas cosas que podríamos mencionar. Él, de hecho, para mí fue como la persona más complementaria con la que trabajé, que nada, me gustaría tener mucho más cosas de él. En mi experiencia, digamos. Llegó la pandemia, llegaron muchas cosas. ¿Por qué se te ocurrió crear Corona Bingo? Me encanta que siempre me pregunten como de esto en reuniones familiares y en donde sea, porque nada, es una historia que me da mucha gracia, pero literalmente eh, fue porque tenía un poco de tiempo para dedicarle a algo, quería aprender determinadas cositas puntuales del ecosistema de React, estaba buscando un proyecto como para hacer algo y pasó lo de la pandemia, y en un grupo de fútbol mixto que tengo con amigos y amigas, como había arrancado la cuarentena acá en Argentina, no nos íbamos a poder juntar más a jugar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Como juntémonos de alguna manera. Y bueno, como una amiga mencionó como de juguemos al bingo, y otros dijeron juguemos al truco, juguemos no sé, a otros juegos de cartas, lo que sea. Y como dije, un bingo, como, ¿por qué no? Puede ser divertido, o sea, jugamos en una videollamada, nada, pero necesitaríamos una aplicación. Y bueno, y ahí como que até cabos, y al transcurso de unas horas, 3 o 4 horas, tenía una versión hecha como del bingo súper rudimentaria, que no era que nada que ver con la que conocen hoy en día. O sea, de hecho, ni siquiera tenía una base de datos. O sea, hoy en día usa Firebase, bueno, no importa, pero en ese momento como que escribía a mano los cartoncitos del bingo, los escribía a mano en una planilla, en una Google Spreadsheet. Y lo que hacía con un paquete de NPM era como leía las filas de esa planilla y dibujaba los cartones. Y fin, y por fila era el número de cartón.
una estupidez más grande que una casa, digamos, como gigante. O sea, de hecho, no es algo que esté bien pensado. A lo que digo es, dije, bueno, voy a tener 4 horas para ver si puedo resolverlo, y lo hice así, lo publiqué en una paginita, y lo usábamos nosotros como internamente. Y ahí, bueno, como esta amiga y otros amigos más me dijeron, che, tipo, ¿lo puedo usar con mi familia? Sí, como tomar la planilla, los cartones que les quiera dar a cada uno, ponerle en la URL, ¿viste? Como coronabingo.com/cartón 1/2. Entonces era el cartón 1 y el 2. Y el otro dale el 3 y el 4, el otro el 5 y el 6. Y así dale a los cartones que quieras a las personas, digamos. Y tenía a su vez como una planilla con cartones al azar que ya había generado más o menos. Y bueno, toma, dale esos. Y nada, como que así en un día lo había hecho. Y lo empecé a usar. Y después, bueno, con el tiempo, por ejemplo, una de las cosas que para lo cual lo quería hacer era para aprender Firebase. Y fue el primer proyecto en el cual metí Firebase en una aplicación de React. Y no tenía ni idea. Y así es, digamos, hay muchas cosas del bingo que están hechas como muy, nada, primera experiencia usando Firebase, así que todos los errores que podía haber cometido, los cometí ahí en ese proyecto y están en GitHub, y si se quieren ir a reír de las cosas feas que hice, lo pueden ir a buscar a GitHub y lo miran ahí. O sea, como, ni siquiera tengo la necesidad de contarlos porque lo pueden ir a ver ustedes. O sea, es como, nada, y le guardo mucho cariño por eso. O sea, son de esas pequeñas cosas que nada, insisto, como hice 1000, solamente conocen 10, las otras 1000 como no tienen ni sentido, como de cosas que hice para poder aprender, y esa es una buena a la que le fue bien, pero no hay mucho secreto, digamos, alrededor. Qué bien, pero ¿cómo fue ese cambio de después de que se volviera un boom? ¿Cómo fue ese Cristian y el otro Cristian? ¿Qué pasó ahí de pronto? Nada, sigue siendo igual, o sea, a mí me sigue sorprendiendo mucho la cantidad de gente que sigue jugando. Es muchísima la gente que juega y como nunca paró de subir la cantidad de gente que juega. O sea, es muchísima la gente que juega. Los fines de semana a veces llegan a jugar como 5.000 personas. O sea, es un montón. Es como, ni yo me imaginaba que a tanta gente le podría haber gustado, y no sé, de muchas situaciones que se fueron dando, porque, por ejemplo, literal no tenía ni idea. Yo pensé a lo primero que era un juego como muy argentino, o que por lo menos como lo jugamos acá, yo dije, no creo que en el resto de Latinoamérica se juegue de la misma manera. Y bueno, entonces empecé a aprender cosas del bingo, y por ejemplo, no sé en qué país, no recuerdo si es creo que es en Costa Rica, se juega con otros cartones diferentes, como que son a 75 números, no son a 90, como los cartoncitos como de 15 números, del 1 hasta el 90, sino que son de a 75, que creo que es una versión como más americana. No sé, no quiero estar diciendo, digamos, como cosas que no son, pero hay en un país o en unos países de Centroamérica que juegan al bingo, pero tiene otras reglas, el cartón es diferente y demás. Y, por ejemplo, no sabía, o sea, nada, como literalmente ese caso que uno siempre dice como fue una joda y quedó, o digamos como lo usé para mi propio provecho personal y está en una URL, cualquiera lo puede usar, pero hay mucha gente que me pide un montón de cambios o de cosas que le agregue, o vender los cartones, o que le agregue la versión de 75 números, que es como, no sé, no creo que las haga, porque es algo que lo usé para usarlo yo, para aprender, y no estoy interesado en hacer eso, digamos, como que no hay nada que me ate a que alguien me esté dando plata y que tenga que cumplir esa necesidad de hacerlo. Entonces, como que es un proyecto que yo lo mantengo, pero que en el momento en el que no me siga interesando aprender, o no le saque algo de aprendizaje, va a morir ahí, digamos, como que, no sé. Yo al menos lo veo así, es así como me muevo con ese proyecto en particular. Pero, insisto, cada vez entra más gente, no deja de aparecer gente, es impresionante. Súper bacano, esas anécdotas son muy buenas. Cuéntanos un poco, Cristian, ¿qué proyectos tienes en mente aparte de haber creado Corona Bingo? Estoy haciendo algunas pavadas, de hecho, como no sé ni siquiera es como si contárselas. O sea, estoy haciendo cosas de las que estoy intentando aprender porque me interesa nada más.
Pero nada, insisto, como me da vergüenza contárselas, porque pues, capaz son cosas que ni siquiera las termino, y dos, si las termino, no sé si las voy a publicar para ahí. Y tampoco me creo como que soy un creador de productos de internet, digamos, porque hago cosas porque me gusta, digamos. No sé, estuve jodiendo mucho con hacer cosas como para streamings. Como ahora estoy haciendo algunos streamings de programación en Twitch y demás. Aprendí, que no es algo muy difícil, aprendí cómo poder hacer, básicamente, a cómo poder utilizar, a cómo meter en Streamlabs y en OBS, que son estos programas como más conocidos para hacer streaming, cómo poder crear una web, y empecé a maquinar un poco unas ideas para poder crear widgets para poner en la pantalla de los vivos y poder hacer cosas. Entonces estoy jugando un poco con eso, con la idea de crear una pequeña aplicación en la cual puedas como subir tus propios assets y crear efectos que los puedas poner en la pantalla del vivo para hacer lo que vos quieras, digamos. Nada, o sea, desde el punto de vista es lo que necesitas hacer para poder agregar algo es tener una URL. Así que imagínense que cualquier cosa que puedas hacer en la web la podés poner en pantalla. Así que nada, es básicamente rienda suelta a lo que la imaginación te llegue. Así que es como que estoy armando como una especie de sistemita que por ahora lo manejo yo solo en mis vivos, porque es todo como súper así nomás y muy rudimentario, pero estoy intentando hacer como una especie de mini plataforma para que vos puedas como subir tu asset, poner una animación, una duración y que las cosas aparezcan y demás. Y eso es algo que, nada, de nuevo, lo uso para mí. Y después otra cosa que estoy haciendo, estoy replicando otro juego. También el caso de uso de esto es aprender Framer Motion, que es como este framework para poder hacer animaciones y qué sé yo. Y estoy como emulando, recreando online un juego de cartas que se llama The Mind, que capaz lo escucharon. Si no, les recomiendo que lo jueguen porque es muy divertido. Es un juego muy, muy sencillo, pero es con cartas. Y básicamente lo que quiero es como poder usar este framework para poder como hacer una UI mucho más animada y como que las cartas se den vuelta y como que sea muy llamativo visualmente, pero insisto, no porque sea como el juego, sino por el punto de vista de tener un playground para poder aprender como sobre animaciones y cómo trabajar, qué puedo aprender de transiciones per se hechas con JavaScript, digamos, que hay un montón de librerías dando vueltas, pero creo que esa es como la que creo que tiene más sentido aprender hoy en día y estoy dedicándole algo de tiempo a aprender algo de eso, digamos. Que bien, por ahí viendo como los videos que has publicado por Twitch me generó como, o nos generó curiosidad porque Taiwán CSS, porque ese gusto a dar esos cursos. Tailwind en particular es una tecnología que me vuelve loco, o sea, me encanta porque por mil cosas, podría estar hablando mucho tiempo de esto, pero me gusta porque es una herramienta muy simple que hace pocas cosas y las hace bien, digamos, como que siempre eso, nada, no puede ser malo. Y en particular esto recuerdo que de la época en la cual empieza a salir Bootstrap, siempre me copó la idea de las clases utilitarias, digamos, porque recuerdo que ese Bootstrap tiene su propia clase botón, por ejemplo, pero vos después tenías algunas clases auxiliares que me acuerdo que estaban como en la última parte de la documentación, que te decía como, si querés un texto tirarlo a la derecha, ponele la clase TextWrite. O si querés hacer unas columnas con float, agregale al contenedor la clase ClearFix. Y esa idea, que la recuerdo porque fue como de las primeras cosas que aprendía como de CSS en particular o de HTML, como lo quieran llamar, que eran como muy sencillas, digamos, y que no requería como otras cosas de que seas una persona como demasiado experimentada como para poder entender qué es lo que hace. Hace una sola cosa, su nombre es muy claro y lo hace bien, digamos, y como que con el tiempo
Bootstrap empezó a tener más y más clases utilitarias en su haber, digamos, y como que para mí había una tendencia ahí, y era algo que me acuerdo como que en los proyectos que yo tenía en ese momento, tenía como mi propio archivo de clases utilitarias que Bootstrap no tenía. Entonces como que empecé a crear como yo mi pequeña clasecita que hacía esto, mi propia clasecita que hacía acá, y ese archivo me lo llevaba para todos los proyectos, y nada, como lo tenía versionado, o sea, es como que realmente era mi archivo como madre, donde empezaba a maquetar un montón de cosas sin necesidad de escribir mucho código. Hay un proyecto anterior a Tailwind que se llamaba Tachyons, incluso había otro anterior que creo que era Buzz CSS, que eran proyectos que tienen esta filosofía, ¿no? Como de toda tu UI la podés componer por medio de un montonazo de clases que hacen una sola cosa, la hacen bien y podés construir algo más grande con esta analogía que se usa mucho como del bloquecito de Lego y nada, y crear una casita o algo mucho más grande, digamos. Y ese principio me parece como algo muy copado y que este framework en particular lo lleva a cabo como de una manera muy interesante, porque no solamente te da un montonazo de clases para que vos puedas usar y componer lo que querés, sino que te deja a vos mismo personalizar qué es lo que te da y te deja muy fácilmente extender o modificar, extender todas las clases utilitarias que de por sí ya te da. Entonces, más que en realidad ser algo como más cerradito, que era lo que teníamos acostumbrado con Bootstrap o Material, que son cosas que están como usar algo de este abanico de cosas, Tailwind en realidad te deja crear tu abanico de cosas para después poder usarlas. Y esa fue como la vuelta de tuerca que yo creo que hoy yo lo vengo usando desde hace mucho tiempo, pero nada, de nuevo, no quiero pararme como, yo decía que Tailwind era bueno antes de que todo el mundo lo crea, pues yo creo que mucha parte de las personas hoy están descubriendo que Tailwind te deja personalizar todo ese set de clases utilitarias y te deja básicamente crear lo que vos quieras. Y eso es lo que todo el mundo quiere, digamos, y porque siempre en todo proyecto, en algún punto, vas a querer como usar algo que ya exista, pero cambiarlo para hacia lo que vos querés. Y nada, Tailwind te deja crear absolutamente todo lo que vos quieras. Y eso me parece algo muy valioso de una herramienta, digamos. No tiene opiniones fuertes y podés crear un poco lo que vos querés. Eso me parece que es lo más rescatable o lo que está o cómo está bueno juzgar a las herramientas que usamos, digamos. Que te dejen hacer lo que vos querés y que sean extensibles. Me parece que eso es algo rescatable de la herramienta. Súper bacano. Yo, por ejemplo, no conocía ese framework. Lo vinimos a ver. Yo lo vine a ver ayer. Aunque yo creo que ya Miguel ya sí lo conocía. Yo como que, Sí, ya hace ratico pues lo como que había visto no. y Entonces cositas yo así. dije, pues debe ser algo relacionado con Bootstrap algo muy similar a Bootstrap y ya, me aclaraste las dudas. Muy interesante. Y también ojalá logres terminar ese proyecto de las extensiones. Sería muy interesante para todos los que son streamers y hacen toda la parte de Twitch, que se ve prometedor. Métele, Sí, métele muchas ganas a eso. Le ojalá que lo ojo. puedas crear, sí. Cristian, con todo esto que estás haciendo, ¿cómo, cómo haces para manejar el tiempo? No tengo un secreto. No tengo un secreto. Me pasa que hoy, como la carga horaria que le dedico a programar, no necesito que sea tanto. Más que nada, los proyectos freelance que estoy haciendo son más bien casi part-time, con lo cual tengo más tiempo libre que lo ocupo para realmente programar y tengo como mis etapas, digamos, como que
el hecho de que tengo un objetivo que cumplir, por ejemplo, a lo largo de todo el mes, y a veces me pasa que hago meses donde hago 2 horas por día y está todo bien, y hay momentos en los que hago 5 horas por día durante una semana y después hay una semana que no hago nada, digamos, como que me pasa que me muevo mucho con, con cómo lo siento, digamos, o con cómo nada, con un poco el ánimo, pero eso es más un privilegio, me sale decir, de que no tengo que dedicarle demasiadas horas, entonces como que no es necesario que sea tan constante siempre y cuando pueda en un lapso de tiempo, digamos, como completar el objetivo que tenía. Digamos, donde sí requiere un poco más de organización es en las cosas que quiero hacer por mí, digamos, porque ahí sí es difícil plantarse un objetivo, porque tranquilamente podría, como, nada, me quedo sentado en el sillón y los proyectos nunca salen a la luz o nunca termino nada y nunca aprendo nada. Esa es realmente la parte difícil, donde no tenés un deadline o alguien que te esté exigiendo o que te esté pagando para poder hacer algo. Yo a mí no me pago absolutamente nada, entonces como que es más difícil ponerse ese riesgo, digamos. Pero, Sí, digamos, como intento como programar cuando realmente estoy motivado para poder hacerlo. Y cuando estoy motivado, a veces puedo meter como muchas horas de programar y después como descansar un poco la cabeza, digamos. Como que hoy en día soy mucho más, como que intento darle bola a eso o ser más consciente de que cuando me logro concentrar, empujar un montón lo que puedo y después como cuando capaz no me sale, nada, esto que decía antes, como de descansar, intentar dedicarle un poquito de tiempo, si no sale, listo, despejar y después cuando pueda volver, vuelvo con todo y me manejo un poco más así. Eso. entiendo, entiendo. De los proyectos, por ejemplo, o de todo el recorrido que has estado en varios proyectos, ¿cuál ha sido como ese proyecto más emocionante y por qué? En mi último trabajo me ocurrió algo muy, muy loco, que fue que a la aplicación que teníamos había que agregarle eh, soporte para lenguajes right to left, los que se leen al revés, básicamente lenguajes árabes y demás, donde como que el sitio está como mirroreado de alguna manera, está como dado vuelta. Y eso fue muy loco porque no tenía ni idea, digamos, salvo que efectivamente en algún momento hayas tenido que hacer algo así, no es algo con lo que en cualquier trabajo te puedas cruzar, digamos. Más que nada porque culturalmente nosotros estamos lejos de quizás hacer un proyecto personal o de que incluso mismo tu trabajo del día a día necesite ese tipo de compatibilidad, ¿no? Bueno, en mi último trabajo como más estable me pasó de que eso fue una necesidad y tuve que dedicar un poco de tiempo junto con otras personas como para ver cómo es que eso se hacía y aprendí como cosas muy interesantes de eso, por ejemplo, de que, no sé, la que más recuerdo, que siempre es la primera que cuento, de lo que tiene que ver con la orientación de las cosas, porque, por ejemplo, lo que para nosotros es un icono de, por ejemplo, un auto, el auto, salvo que lo dibujes de frente, siempre lo vas a dibujar mirando hacia un lugar. Y no sé, en nuestra orientación de lenguaje, si el auto está mirando para allá, está yendo hacia adelante y no hacia atrás, digamos, como en el sentido de las letras. Cuando empezamos a trabajar en esta compatibilidad, básicamente el icono y el texto se cambiaban de lugar, entonces el auto, en lugar de apuntar hacia adelante, apuntaba hacia atrás. Entonces, como si te pones a pensar en ese tipo de cosas, hay un montón de detalles en la UI de iconos que apuntan hacia el sentido que se entiende que es hacia adelante o hacia la derecha, que al simplemente dar vuelta a todo te quedan exactamente al revés y no es muy, nada, o sea, no es usable, no tiene sentido. O incluso hay otras cosas que, por ejemplo, no solo, digamos, como que el conocimiento de eso o el aprendizaje más grande que me llevé, que es no todo se tiene que dar vuelta, sino que más bien es entender mucho más tu UI y entender qué es lo que tenés que dar vuelta. Porque, por ejemplo,
el icono de búsqueda, la típica lupita, está apuntando, está siempre inclinada, digamos, como hacia la derecha, hacia lo que es nuestra derecha, hacia nuestro sentido hacia adelante, pero eso no tiene que ver con la orientación del lenguaje, sino tiene que ver con que la mayor parte de las personas en el mundo son derechas y no izquierdas. Entonces, ese icono en particular no se tiene que dar vuelta. Pero, por ejemplo, si tenés un icono de una moto que está yendo hacia adelante, ese sí lo tenés que dar vuelta para que refleje el sentido de dirección del lenguaje, digamos. Nada, no es algo como súper loco, pero nunca me lo había puesto a pensar, digamos, de que los iconos pueden ser diseñados para, por ejemplo, si tenés un icono de un auto, dibujar el auto de frente, cuestión de que no tengas el problema de tener que darlo vuelta hacia donde sea que represente adelante, por ejemplo. Pero hay muchas consideraciones que me pasó de iconos que se tuvieron que rediseñar y cosas que nunca se habían pensado por el simplemente hecho de tener que agregar ese soporte del lenguaje, digamos. Nada, eso me voló mucho la cabeza y aprendí mucho porque nunca había experimentado un problema similar. Nada, y que creo que salió bien, estuvo bueno. Creo que finalmente ese proyecto nunca vio la luz, pero nada, aprendí mucho en ese proceso. Interesante esa parte. Son cosas que nunca pensarías. Son cosas que nunca pensarías. Es como los temas de la usabilidad, para mí eso también me parece brutal, como de esa inclusión perdón, de accesibilidad, qué pena. Me parece como muy brutal también eso, que una veces nunca lo piensan, ni lo toman, ni dicen nada. Sí. A veces no tienen en cuenta ese tipo de cosas y da que sí se necesita para algunas cosas. Cuéntanos un poco, Cristian, si esta pregunta es un poquito más personal, un poquito más a lo personal. ¿Crees que tu yo del pasado está orgulloso de tu yo del presente? Sí, yo creo que sí. Sí, me gusta que me hayas hecho esta pregunta, nunca me la habían hecho. Sí, yo creo que sí, porque creo que si lo miro en términos de qué es lo que sé hoy, qué es lo que hago hoy, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacía cuando arranqué o qué es lo que visualizaba 10 años atrás. Y al margen de que las cosas han cambiado tanto que era imposible visibilizarlo, hoy literalmente me encuentro como en un campo de conocimiento o en un marco teórico o como lo quieran llamar, muy diferente al que tenía o al que visualizaba cuando yo arranqué. Y eso lo único que me despierta, digamos, es que me pude adaptar, que pude aprender un montón de cosas nuevas, que entendí que, como muchas cosas de la tecnología, el conocimiento formal no existe, como que no lo vas a encontrar tan fácil, que es muy importante aprender las bases, que es muy importante hacer y equivocarse y aprender. Y no sé si lo entendí igual como de esa manera, pero fue lo que me fue saliendo y es lo que cuando me preguntan, che, ¿cómo aprendo esto? ¿O cómo hiciste tal cosa? No sé, lo hice. Como tener esa iniciativa, creo que es lo que, digamos, como lo que me llevó, digamos, a cambiar tantas veces de un montón de cosas o a dar tantos volantazos o a dar tantos giros, digamos, porque encima incluso esto te lo puedo justificar un poco con lo que fueron todos mis trabajos, digamos, como mi primer trabajo como desarrollador C#, hacía solamente aplicaciones de escritorio. En el segundo entré para hacer cosas de web, pero empecé como trabajando con aplicación de escritorio y terminé haciendo cosas con jQuery. Me fui a mi próximo trabajo a hacer aplicaciones con Angular y mi próximo trabajo, cuando ya no quería hacer más Angular, era hacer aplicaciones React. Y como que siempre fueron un montón de cambios muy grandes, digamos, mentales incluso, de que la manera de hacer las cosas, y algunos trabajos duraron más que otros, pero siempre fue como
nada, como intentar evolucionar, intentar cambiar, intentar aprender algo nuevo y que, nada, tener un trabajo donde poder aplicar ese conocimiento, digamos. Y creo que eso es como lo valioso, digamos. Si estaría orgulloso, yo creo que debería estar orgulloso. No sé si lo estoy, pero debería estar orgulloso porque la capacidad de cambio que tuve no es para menospreciarla, digamos. Y creo que hay, nada, muchas personas que trabajan en sistemas desde hace determinada cantidad de años, sí o sí han tenido que adaptarse, digamos, como que es muy raro, me parece hoy en día, encontrar profesionales, quizás profesionales de entrados en años o con mucha más experiencias o que estén estancados particularmente por algún motivo en alguna tecnología. Tuviste que adaptarte, tuviste que aprender algo nuevo, es imposible que el proyecto o que lo que sea no te lleve a tener que salir de tu zona de confort. Dentro de ese marco, yo creo que me zarpé un poco, o sea, como me fui demasiado de querer cambiar y de tener que aprender más cosas de las que quizás me pedían. Pero sí, yo creo que debería estar orgulloso. Ay, qué bacano, ¿verdad? Nos alegra mucho que te abrieras como de esa parte. A veces sí, esa pregunta la hacemos como con mucho respeto, porque sí es algo fuerte, pero nos gusta mucho como uno autoevaluarse y decir, pucha, yo he cambiado, yo he hecho esto, yo he llegado como a tal parte. ¿Cómo has avanzado y lo que has logrado en todo ese trayecto que has tenido en tu carrera? Y mirar hacia atrás y decir, hace tiempo no sabía esto y hoy en día ya puedo, no sé, dar una charla, hablar en público, desarrollar una aplicación que antes me daba miedo realizarla. Y es como decir, hey, sí he sido capaz. Entonces, sí se debe sentir un poco orgulloso ese pasado de mí, de hoy en día. Sí, sí, sí. De hecho, hoy en día me pasa que capaz con algunas ideas que tengo desde hace muchos años, que recién hoy las puedo hacer, porque antes no sabía cómo. Y eso también es parte del aprendizaje, ¿no? Como también tenía una idea en la cabeza, pero o bien porque lo que necesitaba de conocimiento un poco más no sé, por ejemplo, no sé de base de datos, por poner un ejemplo. Y nada, quizás hasta que no se me dé una chance como de tener algo de experiencia con base de datos, no voy a poder desarrollar X proyecto. Y a veces me pasa mucho de eso, de que tengo en la cabeza ideas, que las tengo escritas por algún lugar, que después de mucho tiempo las retomo porque aprendí o tengo una idea de cómo técnicamente resolverla. Entonces, a partir de ahí sí le doy un poco más le dedico tiempo, digamos. Pero nada, debería estar orgulloso. Sí, sí, de verdad. Para finalizar, me gustaría mucho que nos comentes, por ejemplo, qué libros recomendarías, qué libros te has leído y qué libros de pronto vas a leer como a futuro. Eh, Creo que los que recomendaría, un solo libro técnicamente, no técnicamente, un libro técnico, eso quise decir, que leí, que fue uno de este Cracking the Coding Interview, o Cracking the Code Interview, no recuerdo bien cómo es el nombre, que fue nada, en una etapa en la que me interesaba mucho prepararme muy bien técnicamente para las entrevistas. Y ese fue el único que leí. Creo que lo leí más o menos hasta 60-70% y la última parte como que fui de alguna manera escaneando el contenido que me pareció un poco más relevante y después la verdad es que si te recomiendo o te digo otros libros, te estaría mintiendo. Pero sí creo que de las cosas que me gustaría leer o que realmente creo que está bueno leer, sí diría que todo este tipo de libros que te enseñan más sobre estructura y algoritmos o sobre cómo pensar los problemas, digamos, pero como un nivel como más abstracto, son los que realmente te dan un plus, digamos. Todo lo que sea como
le intento escapar a lo que sea como muy conocimiento específico o a que sea como un libro de esta tecnología, un libro de tal cosa. O sea, no está mal especializarse, pero sí, la verdad es que no me interesa como a mí particularmente especializarme a veces en determinadas cosas, sino que me interesa mucho más tener como un panorama grande, amplio y obviamente profundo, pero digo, quizás no al tanto de especializarme sobre tecnologías y sobre cosas, pero sí creo que, por ejemplo, en el ámbito de las entrevistas, nunca está de más el conocimiento o el entender cómo desenvolverte, digamos. Hay personas que lo necesitan más, hay personas que tuvieron una formación académica muchísimo más dura, con lo cual esos libros capaz no les sirve tanto. Y también conozco personas que tienen un conocimiento teórico muy fuerte, pero que les cuesta la parte de hacer, digamos, porque justamente se enroscan capaz tanto pensando cuál es la mejor manera o cuál es la mejor estructura, cuál es otra, que se olvidan de que en definitiva la web es una URL y cosas que se ven, digamos. Entonces, como que es un poco y un poco, digamos, de lo que a mí me falta es mucho de ese conocimiento teórico, pero tampoco me quiero enroscar ni con lo que me falta, ni, digamos, ni con lo que no sé. Entonces, nada, para mí creo que si le van a dedicar tiempo a aprender, ya sea con un curso o lo que sea, pero en el caso particular de un libro, yo recomendaría muchos los libros como que te ayudan a prepararte para entrevistas. Me parece que son los que más te pueden abrir la cabeza para poder resolver diferentes problemáticas. Súper bacano, Cristian, esos pequeños tips que nos das y a todos los que nos escuchan, que son tips muy, muy importantes para que se puedan preparar firmemente para esas entrevistas. Hombre, Cristian, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por contarnos esas historias y esas anécdotas tan interesantes. Regálanos tus redes sociales para todos los que nos escuchan puedan seguirte o puedan contactarte o te puedan preguntar cualquier tipo de cosa. Bien, todas mis redes sociales, no importa cuál sea, en todos tengo exactamente el mismo username, que es Durán Cristian, que es como van a encontrar mi nombre escrito en todos lugares. La única salvedad que tienen que tener en cuenta es que mi nombre se escribe raro porque lleva una H después de la T, así de raro como suena, Cristian con TH, y siempre todos mis usuarios son Durán Cristian, en todos lados, en GitHub, en Twitter, en YouTube, en donde me busquen, siempre soy @Durán Cristian. Nada, particularmente lo que más uso es Twitter, porque, no sé, porque programador y me gusta mucho usar Twitter, es donde creo que pasan muchas cosas relevantes para lo que estoy aprendiendo y para donde muchas charlas se dan y me parece interesante. Nada, quizás si me permiten esa difusión, estoy intentando como hacer streams de programación en Twitch, así que si me buscan twitch.tv/Durán Cristian y me siguen ahí, también como que estaría bueno, porque estoy intentando perderle el miedo a programar frente a otras personas y aprender en vivo. Y nada, estoy streameando justamente para eso, digamos, más allá de como de compartir conocimiento que a alguien le puede servir, estoy forzándome a perderle el miedo a programar frente a otras personas. Por eso estoy streameando, básicamente. Así que nada, eso es lo que me gustaría decir de mi parte. Súper. De todas maneras, dejaremos en la descripción ya sea por Spotify o por YouTube, dejaremos la descripción de todas las redes sociales y de donde estás haciendo el stream para que todos se puedan seguir. Y a todos los que nos están viendo en YouTube, recuerden darle suscribir, darle a la campanita para recordarles cada vez que nosotros subamos un nuevo episodio y no se olviden de comentar y compartir nuestro podcast. Si nos escuchas por medio de Spotify, no olvides darle seguir y darle a compartir en cualquiera de las redes sociales y también seguirnos
por medio de las redes sociales como Camino de, tanto en YouTube, tanto en Twitter como en Instagram. Y a todos, muchísimas gracias por escucharnos. No olviden eh, que todos los lunes estaremos subiendo un nuevo episodio y nos vemos muy pronto. Saludos a todos, muchas gracias Miguel, muchas gracias Cristian y nos vemos en un nuevo podcast.